Buenas noches, tengan todos y todas. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy del curso de fundamentos de la asignatura de fundamentos para la evaluación de los aprendizajes y hoy nos corresponde desarrollar la, los aprendizajes de la cuarta unidad, ¿verdad? Esta es la última unidad que contiene esta asignatura y hoy vamos a concluir, vamos a desarrollar algunos temas y luego procederemos a dar una explicación acerca de los aprendizajes de la actividad sobre el planeamiento que tienen que desarrollar. Sean bienvenidos a esta cuarta y última videotutoría. Voy a dar inicio con la presentación que corresponde a la temática del día de hoy. Eh, no sé, Francis, si tiene antes de iniciar alguna pregunta, alguna consulta y si no, lo podemos dejar para el final de esta presentación. Hoy, Hola, profe, buenas noches. No, oh, profe, todo bien. bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, vamos a compartir. Y voy a compartir pantalla. Pues bien, como les decía, el tema que nos trae hoy es la unidad 4 y este tema se basa en la unidad de planeamiento didáctico en el proceso educativo y su relación con la evaluación de los aprendizajes. Para esta jornada de hoy, vamos a mencionar un poco sobre el planeamiento didáctico en cuanto a su definición, los elementos del planeamiento didáctico, las características, la importancia y sobre todo el tema relevante para esta asignatura, la relación entre planeamiento y evaluación. El planeamiento didáctico y la evaluación, y yo le he denominado un tango perfecto para el aprendizaje significativo. ¿Por qué le he denominado esto? Porque es una combinación, se tiene que dar una combinación perfecta, una combinación real, asertiva, para que realmente el estudiantado logre un aprendizaje significativo. El desarrollo del planeamiento didáctico en nuestra labor docente es sumamente importante, no solo porque voy a cumplir con el desarrollo de los programas de estudio, sino porque también voy a permitir el logro de esos aprendizajes por parte del estudiantado. ¿Qué es qué es el planeamiento didáctico? Bueno, el planeamiento didáctico consigno los aprendizajes esperados, ¿tal? Y consigno también las estrategias de mediación. Permítanme un segundo. Mm, me dices, Francis, si todavía estoy compartiendo, porfa.
No, profe. No está compartiendo, solo la veo a usted. Ah, ok, es que se me cerró aquí. Mm, Listo, ahora sí. Sí, ya, profe. Gracias. El planeamiento didáctico, como les decía que es una serie de estrategias, de actividades, de técnicas que la persona docente desarrolla para lograr que el estudiantado alcance o logre los aprendizajes propuestos en el programa de estudio, ¿verdad? ¿Y qué rol juega la evaluación en la enseñanza-aprendizaje dentro de este planeamiento? Bueno, resulta que no hay evaluación, la evaluación no procede si no existe un planeamiento, si no existe un qué voy a evaluar y el qué voy a evaluar lo contiene ese planeamiento, que son los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, y un planeamiento que se ejecuta sin un proceso de evaluación, pues tampoco tendría mucha significancia porque no puedo determinar cuáles son los logros que ha alcanzado el estudiante, ¿verdad? Entonces, esto es como una pareja, ¿verdad? Si no, si en un tango y por eso es el tango perfecto, porque si uno de los dos no lleva el ritmo, no sabe cómo ejecutarlo, pues el resultado no va a ser el que podríamos esperar, ¿verdad? Entonces, es el planeamiento y la evaluación deben de ser, ir de la mano y ambos son procesos. Uno, proceso de mediación y el otro proceso de valoración de esos aprendizajes que se desarrollan en esa mediación. Entonces, ¿qué debemos entender como planeamiento didáctico? Bueno, que es una herramienta que utiliza la persona docente para planificar sus clases de manera organizada, estructurada, perdón, organizada, estructurada y coherente con lo establecido en el programa de estudio. El diseño de este planeamiento didáctico también es un proceso en donde se deben de considerar diferentes aspectos concatenados para que la enseñanza y el aprendizaje sean efectivos, sean coherentes y se puedan lograr los aprendizajes planteados. Para ello debemos de tomar en cuenta tres fases. La fase de planeación, que es cuando la persona docente va a determinar qué es lo que va a desarrollar, ¿verdad? Y cómo lo va a desarrollar. La fase de ejecución, que ya es la puesta en práctica de ese planeamiento, el desarrollo en el aula de ese planeamiento y, por supuesto, la evaluación, ¿verdad? Que es si ese planeamiento realmente fue comprendido y fue desarrollado por las personas estudiantes. Tenemos dentro de esta gran fase de planificación, ¿verdad? De planeamiento y de preparación, tenemos lo que llamamos los niveles de planificación. Y aquí vamos a considerar tres grandes niveles en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Que para que veamos que el planeamiento no es, digamos, no es simplemente cuando ya estamos proponiendo las actividades, sino que se desprende de un nivel macro, de un nivel país. ¿De dónde? Bueno, de las propuestas de las políticas curriculares. ¿Verdad? Las políticas curriculares, las políticas educativas, las políticas curriculares. Desde ahí, pues viene concatenado el planeamiento que al final va a ser como lo que yo voy a desarrollar en el aula. Pasa por un nivel
por un nivel meso que viene a ser a nivel regional, que es cuando ya a nivel regional se dictan las pautas, las directrices, ¿verdad? Para para el desarrollo de este planeamiento, el cómo va a ser, cómo se va a ejecutar, y desde los enfoques de del programa de estudios sociales en este caso. Y luego pues llega al nivel micro, que es cuando ya tenemos el planeamiento, el documento como tal, y ahí tenemos los 3 niveles de planificación de que se concatenan siempre para el desarrollo y el logro de los aprendizajes. Tenemos algunos elementos del planeamiento didáctico. El planeamiento didáctico es un documento, como decía anteriormente, estructurado, organizado, en el cual se visualizan algunos elementos como los objetivos de aprendizaje. En este caso, pues vamos a determinar y si ustedes escuchan, ¿verdad? En el lenguaje común docente, llamamos aprendizajes esperados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos referimos a los diferentes aprendizajes de las diferentes asignaturas. En este caso, en la asignatura de estudios sociales, pues tendríamos este, em, contenidos curriculares procedimentales como esos objetivos de aprendizaje, ¿verdad? En nuestro programa de estudio denominamos contenidos curriculares procedimentales, ¿verdad? Y pues esos serían nuestros objetivos de aprendizaje. Los contenidos, que son los que se proponen en el programa para el desarrollo de esos objetivos, las actividades o estrategias de mediación, que es las que propone la persona docente, ¿verdad? Para para que el estudiantado alcance los aprendizajes. Los recursos y materiales van implícitos en esas actividades de mediación. Hoy por hoy la estructura del planeamiento didáctico pues está compuesto por 3 columnas y en esas 3 columnas pues solo vamos a ver reflejados los objetivos de aprendizaje, las actividades o estrategias de mediación y los indicadores de evaluación. Tanto los contenidos que aquí vemos como los recursos materiales van destacados en las actividades o estrategias de mediación. Ahora en un rato vamos a presentar eh, un, este, el formato del planeamiento didáctico para que pues ustedes visualicen con mayor profundidad esa estructura. La evaluación sin planeamiento no sucede y el planeamiento sin evaluación no tiene sentido, ¿verdad? No tendría sentido. ¿Cuáles son las características? El planeamiento, todo planeamiento, pues también tiene sus características, ¿verdad? El planeamiento didáctico, pues, por supuesto. Dentro de estas características, pues, mostramos que el planeamiento didáctico es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque de acuerdo al contexto, de acuerdo a la población que previamente se ha desarrollado un diagnóstico para determinar estos elementos, pues el planeamiento no es rígido, no quiere decir que yo en un determinado momento puedo variar de una actividad por otra porque por alguna circunstancia la actividad que yo preparé para este planeamiento no me es funcional. Puede ser porque no consideré los recursos materiales que tengo a disposición y, por ejemplo, em, dentro de los elementos del planeamiento, en los recursos yo no consideré
que en la clase no tengo la disponibilidad de equipo tecnológico, pero en mi planeamiento se me ocurrió que podía pasar un video. Entonces, al llegar a la clase me doy cuenta o me percibo que no tengo ese recurso tecnológico o que lo tengo, pero no hay fluido eléctrico, por ejemplo, algo muy simple, ¿verdad? Entonces, eh, esa flexibilidad del planeamiento me permite modificar y utilizar otro recurso que tenga disponible para desarrollar esa actividad que no necesariamente es el que yo tenía planificado, ¿verdad? Porque por alguna condición no lo pude desarrollar como lo tenía planeado, digamos. Entonces tengo que cambiar la actividad y al cambiar la actividad, pues, ¿verdad? Otro proceso, tengo que desarrollar otras acciones. Y el planeamiento es flexible, o sea, me permite hacer eso, ¿verdad? Es integral porque yo no desarrollo elementos aislados, también porque considero toda la diversidad de población que tengo, toda la diversidad, el pensamiento divergente que tengo a nivel de aula. Entonces, debo de considerarlo a la hora de ejecutar las diferentes actividades. Es participativo, es participativo porque pues debo de desarrollar acciones de trabajo colaborativo y de trabajo cooperativo, trabajo en equipo, ¿verdad? Para permitir el logro de los aprendizajes, porque ya no estamos en una época en donde el docente era el conocedor, ¿verdad? El que sabía de todo, el que sabía del tema, el que tenía dominio del tema. Ya no es, hoy por hoy, no es solo la persona docente la que tiene ese, ese conocimiento. Por lo tanto, pues vamos a involucrarnos desde el planeamiento didáctico, ¿verdad? Y ser conocedores de que la participación activa y del docente con las personas estudiantes y viceversa, pues me va a permitir un mejor logro en la construcción del conocimiento. Es un proceso permanente, ¿verdad? Estoy en constante realización de actividades, en constante cambio. Es un proceso continuo, ¿verdad? Lo desarrollo día a día, avanzo día a día con con el proceso de enseñanza y aprendizaje y debe ser contextualizado, ¿verdad? Puede que existan dos instituciones muy cercanas ¿verdad? Pero su población no es la misma, ¿verdad? Y que tenga características similares, pero su población no es la misma. Por lo tanto, debo de contextualizar ese planeamiento. Debo ajustarlo a ese grupo o a esos grupos, porque a veces tenemos varios grupos, ¿verdad? Y al ambiente en el que se está desarrollando, ¿verdad? Debo de hacer esa contextualización para que el aprendizaje sea significativo. Y tenemos, por otra parte, otro de los puntos, la importancia del planeamiento didáctico, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del planeamiento didáctico? O sea, ¿para qué hacemos un planeamiento didáctico? ¿Qué, qué, qué me permite a mí desarrollar el planeamiento didáctico? Bueno, en principio, pues el planeamiento didáctico me va a permitir a mí, pues, esa organización del trabajo de aula, de mi labor y de mi mediación en, en el aula. No siempre el planeamiento didáctico me va a ser funcional para todos
para todos los grupos a los que les imparto lecciones, por ejemplo, cuando son docentes de secundaria y tienen varios grupos de séptimo año. Puede ser que en un grupo de séptimo año el planeamiento que llevaban lo hayan podido terminar, lo hayan podido desarrollar sin ninguna dificultad, pero puede ser que en un otro séptimo, que es otro grupo de séptimo del mismo nivel, no les haya dado tantos resultados positivos como si en el primer grupo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados para eso, para saber en qué momento yo debo actuar con respecto a mi planeamiento didáctico y de ahí la flexibilidad que tiene que les mencionaba anteriormente. Bueno, la importancia del planeamiento didáctico radica en eso, en que me va a permitir desde la práctica didáctica una mayor organización, una mejor ejecución y una estructura, ¿verdad? Le voy a dar estructura a mi clase, le voy a dar estructura al desarrollo de los aprendizajes. Esto, ¿para qué me sirve? Bueno, porque va a orientar la mediación pedagógica y me va a permitir que esta mediación sea efectiva, sea pertinente y eficaz, ¿verdad? Y de esta forma, pues se dé la apropiación de conocimiento y el desarrollo de habilidades por parte de la persona estudiante. Desde el aula y la mediación me va a evidenciar los procesos que desarrollo en esa mediación pedagógica. Recordemos que el programa de estudios sociales pues tiene su enfoque. Entonces, esta me va a evidenciar esos procesos que voy a desarrollar de acuerdo al enfoque del programa de estudios sociales y representados en esa mediación, en esas actividades, en esas estrategias, ¿verdad? Que voy desarrollando día a día. Y la persona docente debe estar consciente que es la responsable de diseñar esos procesos de mediación, de redactar esas estrategias que va a colocar en el planeamiento didáctico en esa columna, ¿verdad? De estrategias de mediación que debe de contextualizarlas y aplicarlas como parte de su labor. O sea, la persona docente debe estar consciente de que es su responsabilidad desarrollar el planeamiento, ejecutarlo, ¿verdad? De una manera, de tal manera que sea efectiva y que vaya permitiendo que sus estudiantes alcancen el logro de los aprendizajes establecidos en el programa de estudio y que mi planeamiento pues también se ve reflejado en eso. Y desde ya propiamente el planeamiento y evaluación, voy a visualizar los procesos de evaluación. Estos procesos de evaluación pertinentes, válidos y congruentes. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi evaluación va a ir concatenada con las estrategias de mediación. No puede ser que yo proponga unas estrategias de mediación que no respondan a los indicadores de aprendizaje o al aprendizaje esperado que estoy desarrollando. Por ejemplo, si tengo un aprendizaje donde el estudiantado tiene que identificar o tiene que reconocer o analizar algunas etapas, ¿verdad? De la historia, por ejemplo. No puede ser que yo solo en la evaluación me quede en la parte memorística y que pregunte al estudiante solo ¿verdad? Algunas características de esa etapa y me quedo ahí, ¿verdad? Si el aprendizaje esperado me dice que tengo que ir más allá, que tengo que analizar, que tengo que clasificar, que tengo que comparar, ¿verdad? Entonces, este proceso de evaluación debe ir siempre concatenado con con el planeamiento, con la
mediación pedagógica, con esas estrategias, con esas actividades que vamos desarrollando día a día. Esto conlleva a que la educación se realice de manera organizada, coherente y efectiva, mejora la calidad de la enseñanza, contribuye significativamente al éxito académico y al desarrollo integral de las personas estudiantes, ¿verdad? La evaluación como tal me va a permitir mm, reflejar en el estudiantado su logro académico, la adquisición y construcción de conocimiento. En resumen, tenemos que la importancia del planeamiento didáctico brinda una ruta a la enseñanza al tener objetivos de aprendizaje claros, organiza de forma secuencial y progresión los contenidos de aprendizaje. Ahora vamos a tener esa secuencia lógica de los aprendizajes, organiza el tiempo de manera efectiva, ¿verdad? Ya ustedes van a proponer actividades en un periodo de tiempo, ¿verdad? En 2 lecciones, en 3 lecciones, en 6 lecciones. Eso va a depender, ¿verdad? Del nivel en el que se imparta la asignatura. Y esto evita la improvisación, ¿verdad? Y el desorden. Cuando improvisamos, nos genera muchas veces desorden. Las personas estudiantes perciben cuando yo, como persona docente, no llevo o no tengo no he planificado mi lección. Y es ahí donde muchas veces se sale de las manos de la persona docente digamos así, el desarrollo de actividades planificadas. O digamos que se me ocurrió desarrollar X actividad, pero no la tengo bien planificada, entonces esa improvisación hace que no se logre, ni desarrollar el aprendizaje ni adquirir por parte de los estudiantes. Promueve la inclusión educativa, ya que permite atender las diversas necesidades del estudiantado. Esto quiere decir que cuando yo planifico, considero en mi planeamiento didáctico, recordemos que desde las directrices también debemos de incluir en nuestro planeamiento didáctico el DUA, ¿verdad? Debemos de incluir hoy por hoy los estudiantes con adecuaciones curriculares significativas, ¿verdad? Su planeamiento, el planeamiento que corresponde a las programaciones educativas individuales van inmersas en el planeamiento. Debemos incluir también la flexibilización curricular que es atinente a los estudiantes de alta dotación. Si en algún momento tenemos algún estudiante con estas características, ¿verdad? Que forme parte de este gran grupo de estudiantes con alta dotación. Entonces, el planeamiento didáctico promueve esa inclusión educativa. Permite que todos los docentes a nivel nacional sigan criterios similares de planificación, ¿verdad? En este caso, pues ya nos dan una estructura de planeamiento y si todos los docentes debemos de seguir esa estructura de planeamiento, ¿verdad? Este, para tener digamos, control, para no salirnos de, es- de ese control de tener bien estructurado y organizado el planeamiento didáctico. ¿Por qué? Porque es esencial para el logro de los aprendizajes de las personas estudiantes. Las evaluaciones deben de estar en coherencia con los aprendizajes esperados, con los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? De cada uno de los programas de estudio. Al ser flexibles, el docente hace los ajustes en función de las necesidades de su grupo, que era lo que les mencionaba anteriormente con las características, y el estudiante se ve beneficiado en su aprendizaje cuando la persona docente planifica y cuando tiene una estructura de planeamiento. Como les decía, las personas estudiantes perciben
cuando yo como persona docente no tengo planificada mi lección. Entonces, si no tengo planificada mi lección, se puede desencadenar algunas situaciones que muchas veces no nos gustan, ¿verdad? De manejo de límites, de no logro de los aprendizajes, de desinterés por parte de la persona estudiante, ¿verdad? Todas esas cosas se pueden desencadenar, entre otras, cuando no tengo como docente, una planificación de mi lección, o sea, cuando no he desarrollado mi planeamiento didáctico. Otro de los temas y el más importante, digamos, en esta unidad es la evaluación como herramienta para el aprendizaje. ¿De qué me sirve? ¿Por qué hablamos de planeamiento y ahora evaluación? Como les decía anteriormente, no existe evaluación sin planeamiento y el planeamiento sin procesos de evaluación, pues no tiene sentido su ejecución, ¿verdad? Entonces, es importante que retomemos lo que hemos desarrollado en las unidades anteriores, ¿verdad? Con respecto a los tipos de evaluación, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. ¿Por qué traigo a colación estos tres funciones de la evaluación que ya los hemos retomado en la clase anterior? Bueno, porque mi planeamiento debo de visualizar una fase de diagnóstico cuando voy a dar inicio a un aprendizaje. Si voy a desarrollar un aprendizaje nuevo, es importante que la persona docente consigne en su planeamiento el proceso de evaluación diagnóstica para determinar los conocimientos previos. ¿Verdad? ¿Qué sabe la persona estudiante? ¿Qué saben todos los estudiantes del tema que voy a desarrollar? ¿Verdad? Puede que no sepan nada, puede que no conozcan nada, pero también puede que alguno, ¿verdad? Tenga algún leve conocimiento o mucho conocimiento, ¿verdad? Acerca del tema que vamos a desarrollar. Y bueno, esto va a permitir que la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces la persona docente dice, bueno, resulta que me sorprendió este grupo porque cuando hicimos una actividad para diagnosticar los aprendizajes previos, pues resulta que tienen algo de conocimiento acerca del tema. Puede ser que no, entonces mi decisión va a ser partir de la nada, ¿verdad? Porque ninguno tiene conocimiento acerca del tema. Pero si lo tuviese, pues ahí me permito cambiar mi planeamiento, ¿verdad? Esa flexibilización que tiene, esa flexibilidad que tiene el planeamiento. Me permito cambiar algo y modificar algunas de las estrategias porque esa actividad, ¿verdad? Que realicé, me dice que ya ellos algo saben, entonces no es necesario partir de cero. Tengo como fundamento para no partir de cero, ¿verdad? Entonces, el impacto que tiene la evaluación diagnóstica, bueno, que permite identificar el nivel de conocimientos en el que se encuentran las personas estudiantes o habilidades o destrezas que tienen en ese momento y a partir de ahí, pues inicio el proceso, ¿verdad? El proceso educativo. Y esto ayuda, esta fase, esta evaluación diagnóstica, pues me ayuda a determinar esas áreas, tanto las áreas débiles como las áreas fuertes. Y a partir de ahí, pues tomo la decisión de realizar mi planeamiento utilizando determinadas estrategias y determinadas técnicas. Tenemos la evaluación formativa también, que hablábamos al principio en las otras unidades. Sí, se ve reflejada en nuestro planeamiento, por supuesto. ¿Por qué? Porque la mediación pedagógica
que continúa posterior a esta primera etapa de determinación de aprendizajes previos, ¿verdad? Llamado diagnóstico, pues esta continuidad me va a permitir avanzar y retroalimentar, avanzar y retroalimentar, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo en el cual vaya evidenciando el logro de los aprendizajes por parte de los estudiantes, ¿verdad? Esa construcción que se va dando paso a paso de esos aprendizajes. Esta evaluación es crucial para ajustar las estrategias pedagógicas y para mejorar el rendimiento académico, ¿verdad? El, en esta evaluación formativa, al retroalimentar el proceso, al reforzar estos aprendizajes, pues me voy a permitir modificar la valoración que en un principio una persona estudiante había adquirido de algún aprendizaje porque no había obtenido su máximo, su, su su máximo desempeño, ¿verdad? Entonces, con la realimentación me permitió hacerlo. ¿Y en qué proceso se da? ¿Durante cuál proceso se da? Durante la evaluación formativa, ¿verdad? Y también, pues, la evaluación sumativa, ¿verdad? Entonces, la evaluación sumativa ya es cuando yo, una vez finalizado y desarrollado ese planeamiento, abordado todos los aprendizajes propuestos en ese planeamiento, los indicadores de aprendizaje que me permiten valorar qué el estudiante, digamos, qué sabe, qué no sabe y cómo aplica él ese aprendizaje, ¿verdad? Porque es un todo, recordemos que es integral, pues entonces en ese momento ya vamos a asignar las calificaciones, ¿verdad? Que se han generado a partir de todos los procesos anteriores, en especial de la evaluación formativa, ¿verdad? En esta etapa ya solo evalúo el nivel de logro de los objetivos, ¿verdad? Alcanzados por las personas estudiantes y a- eh, adjudico una calificación, ¿verdad? Una nota para certificar pues que ha logrado ese aprendizaje. Muy importante que no podemos dejar de lado en la toma de decisiones, ¿verdad? Que la toma de decisiones solo la tiene la persona docente de la asignatura. En este caso, la persona docente de estudios sociales tiene en su poder, digámoslo de alguna forma, esa toma de decisiones. A partir del desarrollo de todos estos procesos, va a tomar la decisión de em, realimentar, de avanzar, ¿verdad? De volver a ejecutar. Esa toma de decisiones es sumamente importante porque muchas veces tenemos en nuestras manos el futuro académico y profesional de las personas estudiantes y eso no lo podemos perder de vista, ¿verdad? Muchas veces por em, no estar conscientes de estos procesos, ¿verdad? Determinamos esto, determinamos cuál es el futuro, ¿verdad? Y el alcance que pueda tener nuestros procesos de evaluación que hacemos a nivel de aula para el estudiantado que tenemos a cargo, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta los intereses, las habilidades, y esto nos va a llevar al éxito educativo desde dos aristas, desde la parte de yo como docente y desde la parte del estudiante, ¿verdad? Recordemos que en los procesos de evaluación también se debe de tomar en cuenta a la persona estudiante como parte de ese proceso de evaluación, ¿verdad? Entonces, esta toma de decisiones
es muy importante que consideremos que tenemos en nuestras manos el futuro académico y profesional de los estudiantes. En resumen, tenemos entonces la importancia de estos procesos de evaluación. Uno, que nos permite la retroalimentación para la persona estudiante, aquel que no ha adquirido en su primera instancia los aprendizajes, pues me permite retroalimentar el proceso y esta retroalimentación pues conlleva, digamos, que la persona estudiante alcance el éxito, hacer ajustes en la enseñanza por parte de la persona docente. Cuando yo evalúo, tomo la decisión de realimentar el proceso, inclusive, pues hoy por hoy los docentes que están ejerciendo saben que pueden seleccionar los aprendizajes que van a evaluar, por ejemplo, en un instrumento de prueba escrita o en el componente de tareas que lo veíamos en las clases anteriores, ¿verdad? En las sesiones anteriores, este, que deben de desarrollar, pues las personas docentes tienen esa potestad, ¿verdad? De hacer esos ajustes a partir de qué, de los resultados de la evaluación. Permite la evaluación identificar las necesidades, habilidades y fortalezas y, por supuesto, mejorar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. El tango perfecto, la relación entre planeamiento y evaluación, ¿verdad? Y hablamos de planificar, 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 ¿verdad? ¿Por qué insistimos tanto en estos procesos? Bueno, porque el planificar nos va a decir, nos va a indicar en cómo se evaluarán los objetivos de aprendizaje. Los docentes en esta etapa pueden crear experiencias de aprendizaje, no solo crearlas, también pueden hacer partícipes a las personas estudiantes de esas experiencias de forma que sean más significativas, que sean coherentes, inclusivas y que sean adaptadas a las necesidades de las personas estudiantes. Planificar implica también que la evaluación es un proceso que promueve el aprendizaje porque permite al docente tener una mayor comprensión de los procesos que está realizando. Cuando la persona docente se hace consciente de qué es lo que está evaluando, también se hace consciente de qué fue lo que está proponiendo en su mediación pedagógica. Y muchas veces se da cuenta de que su propuesta de mediación quizá no tiene relación con lo que está evaluando, ¿verdad? Pero tenemos la ventaja de que el planeamiento didáctico es flexible y lo podemos modificar y estos procesos de evaluación pues cambiarían los resultados, ¿verdad? De ahí que la evaluación promueve este aprendizaje. Planificar también implica que se debe de garantizar lo que se va a evaluar, que en realidad lo que se evalúa es lo que se está enseñando. También podemos determinar que la persona docente debe de considerar realmente el que está evaluando, el hecho de que está evaluando, que la medición no es que no la realizamos. Recordemos que cuando aplicamos evaluación sumativa en una prueba, que esa prueba va a derivarse de mi mediación pedagógica, ¿verdad? Escrita en ese planeamiento didáctico, pues esos procesos de evaluación deben de estar conscientes. La persona docente consciente de que va a evaluar, ¿verdad? Más que a medir, ¿verdad? Que medir, que sería la evaluación sumativa, es el último proceso de la cadena de este planeamiento. Debe de recordar que la evaluación es como parte integral del planeamiento,
¿verdad? No se puede dejar de lado y por eso se derivan del planeamiento los indicadores de evaluación. Y por último, que el ajuste del planeamiento debe de ser con base en los resultados alcanzados por las personas estudiantes, no en lo que la persona docente, em, este, por ejemplo, no le alcancé a desarrollar X tema, entonces lo voy a eliminar y voy a continuar con otro. Eso no es un ajuste, ¿verdad? Eso estoy haciendo eliminación de objetivos, ¿verdad? De aprendizaje. No, el ajuste es después de que ya yo implementé y ejecuté mi planeamiento, pues ahora bien, ¿cuáles fueron esos resultados? ¿Lograron los aprendizajes las personas estudiantes con las cuales yo desarrollé ese planeamiento o no lo lograron? Si no lo lograron, voy a hacer el ajuste y voy a modificar, ¿verdad? Y bueno, ya para ir finalizando esta parte, considerar que la evaluación al ser un proceso cíclico, ¿verdad? Al ser de manera cíclica, es un insumo necesario para que el docente verifique el progreso de los estudiantes, pero también, además, es importante para realizar los ajustes en mediación en caso de que se detecten debilidades en el proceso de enseñanza. Y ya para cerrar, la persona docente, la persona estudiante, ¿verdad? Debe reflexionar sobre su aprendizaje y aquí entramos en la parte de autorregulación, de que la persona estudiante considere qué ha aprendido y qué no. Y desde la persona docente, ¿verdad? ¿Cómo puede aplicar todo este conocimiento de planeamiento, sobre todo aquellos que todavía no están en el campo laboral? ¿Cómo pueden aplicar todo lo que han aprendido en ese desarrollo de esta asignatura como futuros docentes? ¿Verdad? Y para eso los invitamos a desarrollar las actividades formativas que se van proponiendo en cada una de las unidades para que ustedes tengan un poco más de percepción de esa labor docente que ustedes desarrollan a nivel de aula. ¿Verdad? Este ha sido el- el- los componentes de esta unidad número 4, ¿verdad? Con la que vamos a cerrar la, la asignatura, ¿verdad? Todos los aprendizajes considerados para la asignatura de fundamentos para la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Muchas gracias. Voy a exponerles un poco y voy a pasar un poco a lo de la actividad que ustedes deben de desarrollar, este, que deben de desarrollar en la, que deben de desarrollar para la última actividad, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles el documento y a explicar un poco sobre qué es lo que ustedes deben desarrollar. Bueno, tenemos como actividad número 5, ¿verdad? Y es con base en la información que encuentran sobre el planeamiento didáctico. En el entorno van a encontrar la unidad. Dentro de esta unidad van a visualizar algunos enlaces que los van a llevar a documentos importantes y como futuros docentes es relevante que los lean, que los analicen, porque es parte de lo que tienen que desarrollar ya una vez en el campo laboral, ¿verdad? Entonces, el planeamiento didáctico, que es
La actividad que tienen que desarrollar tiene como fecha límite de entrega el 18 de agosto. Es una actividad individual, ¿verdad? Y tiene un valor porcentual del 3%. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que diseñar un planeamiento didáctico, ¿verdad? Con su relación con la evaluación durante el proceso de construcción. Y vamos em, a las instrucciones. Es importante que lean las instrucciones y si no comprenden alguna instrucción, por favor me lo hagan saber a través del foro de dudas, ¿verdad? Porque a veces em, es la no comprensión de qué es lo que tenemos que desarrollar, a veces es porque no determinamos cuál es la actividad y cada una de las instrucciones que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, dice, lea y analice la unidad 4, como les dije, está en el entorno. Ahí vamos a encontrar lo que se refiere a planeamiento didáctico, ¿verdad? Y la relación con la evaluación de los aprendizajes. Lo primero que hacemos paso a paso, una portada, ¿verdad? Con los datos. Hay trabajos todavía que, perdón, hay trabajos todavía que vienen con sin una portada, ¿verdad? Por supuesto, si en la rúbrica, digamos, aunque no venga la evaluación de la portada, la portada es un elemento de identidad, no solo de la persona estudiante, de la universidad, sino de la persona estudiante que está presentando su trabajo. Es decir, voy a decir en la portada, este trabajo es mío, ¿verdad? Lleva mi nombre, lo hice yo, lo desarrollé. Entonces hay, todavía me he encontrado, digamos, con trabajos y individuales sobre todo que no traen una portada. ¿Ok? Y es importante la portada con el nombre, los datos que identifiquen, ¿verdad? Todo como está señalado. Luego, punto número 3, realice una introducción al tema. ¿Y cuál es el tema? Dice, describa la importancia del planeamiento didáctico en el proceso educativo y su relación con los aprendizajes. Este es el tema que debe de contener la introducción, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de eso. Vean que les damos la pauta de lo que debe de llevar la introducción. Cada actividad o cada reflexión debe estar sustentada con mínimo 3 citas bibliográficas documentadas del compendio del material. En la unidad, como les decía, vienen algunos enlaces. Ingresan a esos enlaces y ahí van a encontrar el material, ¿verdad? Que requieren para este, para desarrollar esa actividad, ¿verdad? Y algo muy importante, utilizarla, está el manual al inicio en la introducción vamos a encontrar una serie de documentos. Dentro de esos documentos encontramos el manual APA. Lo voy a recalcar porque si bien estamos finalizando ya en la etapa final de esta asignatura, ¿verdad? De este cuatrimestre, estamos ya en la etapa final. Es importante que ustedes tengan dominio de la estructura de presentación de las referencias bibliográficas, donde lo encontramos en el manual APA, ¿verdad? Y no solo para esa asignatura, es que cuando lleguen en un momento en donde ustedes tengan que presentar sus trabajos finales de graduación, deben de respetar esa estructura en las referencias. Entonces, desde el inicio se van preparando de tal forma que cuando lleguen a ese ya ustedes tengan dominio
de cómo se presenta una referencia bibliográfica, si utilicé una página web, si utilicé un blog, si utilicé un documento, ¿verdad? Eso se lo recalco hoy, como se los dije al principio del curso, porque todavía siguen fallando en esta presentación y es importante que tengan dominio de eso. Bueno, continuamos entonces, vamos a elaborar un planeamiento didáctico y viene la propuesta. Ay, dice elaboración de planeamiento didáctico en el Liceo Rural La Esperanza, labora Mario López, un docente que imparte el nivel de octavo año de segundo ciclo de tercer ciclo de la educación general básica. Debe desarrollar un planeamiento didáctico con los siguientes aprendizajes de la asignatura de estudios sociales. Entonces, en la asignatura, pues ustedes se van al programa de estudios sociales, buscan y si no quieren entrar ahí, pues entonces van a la web y buscan programa de estudios sociales de tercer ciclo, ¿verdad? Y ahí pues van a tener el programa. El tema generador es este, porque así viene en el programa de estudios sociales, viene un tema generador, viene la unidad de trabajo que se refiere a este tema, ¿verdad? Y los criterios de evaluación, ¿verdad? Vamos a trabajar en estudios sociales con criterios de evaluación porque estamos hablando de tercer ciclo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos criterios de evaluación o lo que decíamos en el planeamiento de aprendizajes esperados u objetivos? Bueno, se llaman criterios de evaluación para estudios sociales de tercer ciclo. ¿Cuáles son? Estos tres que tenemos aquí. Reconocer el papel de las placas tectónicas, establecer a través de mapas y tecnologías espaciales, ¿verdad? Todo lo que dice, esos son tomados del programa de estudios sociales de tercer ciclo de octavo año. Para el, para el caso número 1, vamos a hacer un planeamiento de estudios sociales que tenga 3 actividades de mediación pedagógica mínimo, ¿verdad? Entonces, si tenemos actividades de inicio, desarrollo y cierre, mínimo dice 3, entonces una de inicio, una de desarrollo y una de cierre. Y ahí tengo las 3 actividades. Pero si con esas actividades ustedes consideran que no alcanzan el aprendizaje, pues ustedes pueden agregar otra más, ¿verdad? Es mínimo 3. Dentro de estas 3 actividades, tiene que haber una actividad colaborativa o grupal. Entonces, puede ser que en la primera no haya una actividad colaborativa, pero en la segunda actividad sea colaborativa. Ustedes la proponen en su mediación pedagógica cuál va a ser esa actividad colaborativa, ¿verdad? O grupal. Según la metodología del programa de estudio. ¿Verdad? Y con estos temas que se les dieron aquí. En el planeamiento deben de considerar la parte administrativa. ¿Y de quién estábamos hablando? En la parte administrativa resulta que dice que aquí está, que es del Liceo Rural La Esperanza, el docente se llama Mario López, el nivel es octavo año, ¿verdad? Los detalles que van en la estructura administrativa del planeamiento didáctico, ¿verdad? Aquí entonces ya tenemos la parte administrativa con el nombre del centro educativo, ¿cuál? El que nos dieron arriba, ¿verdad? Liceo Rural La Esperanza. ¿Por qué? Porque es el caso que nos están dando. El docente, ¿quién era? Mario López. El nivel octavo año. La asignatura estudios sociales. La periodicidad, y eso sí tienen que buscar cuál es la periodicidad que se establece para el planeamiento de estudios sociales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el formato de planeamiento vigente, que es el que tenemos hasta la fecha en MEP, ¿verdad?
Aquí vamos a entrar, podemos entrar en el documento está, entramos a la plantilla de planeamiento según la circular. En esta circular nos indica cuál es la periodicidad, entonces la vamos a buscar y vamos a agregar que sería de los datos administrativos lo que nos falta. Como les decía anteriormente, la plantilla de planeamiento oficial para todas las asignaturas, ¿verdad? Consta de 3 columnas: aprendizajes esperados, estrategias de mediación e indicadores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que vamos a colocar en esta primera columna? Los que corresponden al programa de estudio. ¿Cuáles son los que me dieron, los que me están dando aquí? Estos 3 aprendizajes. Criterios de evaluación son los aprendizajes esperados que voy a colocar en la plantilla de planeamiento que voy a hacer. En las estrategias de mediación, por allá me decía que tenía que hacer mínimo 3 actividades, pues esas 3 actividades se van a desarrollar en esta tercera columna, ¿verdad? Mínimo esas 3. Y de estas estrategias de mediación vamos a hacer los indicadores de evaluación, que para nosotros en esta asignatura sería pues lo relevante. ¿Por qué? Porque estos indicadores de evaluación que van a construir van a ser a partir de estas estrategias de mediación, ¿verdad? Entonces aquí nos indican qué es lo que debemos de considerar para construir esos indicadores, ¿verdad? Que la acción o el verbo vaya de acuerdo con el proceso cognitivo que debe desarrollarse para lograr el aprendizaje esperado. ¿Cuál aprendizaje esperado? El que vamos a colocar aquí, ¿verdad? El contenido el contenido se refiere al tema y la condición, ¿verdad? Que tenemos que delimitar es las circunstancias, el contexto, la forma en las cuales la persona estudiante va a realizar la acción, ¿verdad? Entonces, esto igual lo van a encontrar ustedes en este documento que está de referencia en el en la actividad, ¿verdad? Tienen que revisarlo, si no, su planeamiento, pues puede que tenga algunos errores. Dice, para la evaluación, ¿verdad? Ya hicimos el planeamiento, tenemos los aprendizajes, hicimos las 3 actividades, propusimos los indicadores. Entonces, ahora sí que vamos a hacer un instrumento para evaluar estos indicadores que construimos en la tercera columna. Vamos a hacer una rúbrica y una lista de cotejo. Entonces, una rúbrica para y una lista de cotejo para evaluar el trabajo cotidiano. ¿De qué? De estos indicadores que voy a construir en la tercera columna son los que voy a llevar a esta rúbrica y a esta lista de cotejo. Pero también voy a proponer una tarea, ¿verdad? Un, una tarea porque digamos que alguno de los aprendizajes no lo lograron, entonces voy a proponer una tarea y esta tarea va a llevar una escala de desempeño. Vea que aquí dice, entonces, para este planeamiento con esas actividades voy a elaborar una rúbrica y una lista de cotejo. Y además voy a proponer una tarea con una escala de desempeño. Y aquí voy a ser muy enfática, tenemos que recurrir a los documentos donde dice cómo se elabora una rúbrica, cómo se elabora una lista de cotejo, y eso lo tienen en los documentos que ya hemos desarrollado en las sesiones anteriores, y cómo se elabora una escala de desempeño. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene su estructura y su forma de elaborarse. No son iguales, ¿verdad? Y a veces me confunden un instrumento con otro.
Esos son los instrumentos que tengo que hacer. Ahora, la guía para la construcción de la rúbrica. Aquí dice, para la elaboración de la rúbrica. ¿Qué debo de considerar? Bueno, primero la parte administrativa porque lleva un encabezado donde también lleva la parte administrativa. Y esa parte administrativa, ¿qué será? Bueno, el nombre de la institución, el nombre del docente, igual que lo que pusimos también en el planeamiento, ¿verdad? Porque tiene que ser todo congruente. La parte administrativa, las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Bueno, ¿cómo voy a llenar ese instrumento? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Qué es cómo puedo en esa rúbrica? O sea, ¿cómo voy a decir yo que em, Lilianeta alcanzó este o este otro nivel de desempeño, ¿verdad? En la rúbrica. Luego dice, en esta rúbrica van a colocar el, el aprendizaje esperado que oriente los indicadores. Entonces, voy a tener un, un indicador que me va a decir, un aprendizaje esperado que me va a decir cuál es el indicador en forma congruente. Luego, considerar que el aprendizaje esperado de la actividad que debe de desarrollar la docente, o sea, la mediación pedagógica. Y luego establecer los criterios valorativos que tenemos inicial, intermedio y avanzado. Y aquí voy a salirme, bueno, un momentito y voy a ver si les puedo mostrar como un ejemplo que tengo por aquí de una, de una, de una, de un cuadro de una rúbrica para que ustedes pues tengan una idea de cómo plantearlo. Regálenme un momento para ver cómo lo puedo. A ver si lo tengo por aquí. Em, Vamos a ver. Ay, yo creo que regálenme un momentito. Vamos a ver si lo logro encontrar por aquí. Ujú. No, no. Bueno, se los podría compartir así como en esquema para no atrasarnos mucho. Se los podría compartir por medio del correo para que ustedes tengan así como lo puedan visualizar mejor, ¿verdad? Donde, cómo colocar estos ejemplos en esto y cómo elaborar una rúbrica, ¿verdad? O sea, ¿qué contiene una rúbrica? Entonces, vamos a ver si estoy compartiendo, sí. Ya no sé si estoy compartiendo o no. Saber aquí. ¿Qué? Entonces se los podría compartir ¿verdad? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Luego, ¿verdad? ¿Cómo elaborar la rúbrica? Luego tenemos cómo elaborar la lista de cotejo, ¿verdad? La lista de cotejo nos dice que es una coevaluación. ¿Por qué es una coevaluación? Porque recuerden que en una de las actividades es de trabajo colaborativo, entonces, o de trabajo grupal que decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? Una lista de cotejo y esa lista de cotejo es en función de que los estudiantes de cada subgrupo pues se
se evalúen entre ellos. Es una coevaluación. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante una lista de cotejo. Entonces, voy a hacer igual la lista de cotejo con toda su estructura y voy a establecer cuáles son los aspectos y aquí me dice que tiene que tener al menos 5 rasgos, ¿verdad? Para su valoración. Los criterios valorativos va a ser 1 y 2. ¿Por qué? Porque es una lista de cotejo. La lista de cotejo es sí o no, ¿verdad? Por eso lleva solo 2 criterios valorativos. Y luego tenemos que para la tarea, ¿verdad? Que para la tarea que va a ser de reforzamiento o de realimentación, vamos a hacer una tarea corta, ¿verdad? Donde se detalle bien qué es lo que el estudiante va a realizar y qué es lo que debe utilizar para realizar esa tarea, que serían los recursos que va a utilizar, y debe tener el objetivo de la tarea o el indicador o los indicadores de aprendizaje o el aprendizaje esperado, ¿verdad? Del que voy a utilizar para construir esa tarea. Las instrucciones, ¿verdad? Igual, cómo el estudiante va a desarrollar eso. Y además, al final de la tarea voy a tener una escala de desempeño. Dice para heteroevaluación. ¿Qué significaba heteroevaluación? Bueno, que el docente es quien lo va a revisar, ¿verdad? Es quien va a calificar esa tarea. Entonces, la escala de desempeño va a ser para que el docente la valore o la califique, como decimos, ¿verdad? Debe estar construido, técnicamente construido, esos 3 instrumentos, ¿verdad? Y no olvidar, pues, las indicaciones que debe de tener cada uno de ellos, de la rúbrica, de la lista de cotejo y de la escala de desempeño. La parte administrativa siempre es importante, lo que les decía ahora, porque es lo que genera la identidad de las instrucciones generales del instrumento, que expliquen el qué y para qué la escala de desempeño. Igual en los otros instrumentos, ¿verdad? Verá cómo y cómo lo lleno. Bueno, nos dice que tengo que redactar 3 indicadores que ya los tengo porque los voy a copiar de lo que hice en el planeamiento. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos tienen que ir concatenados, congruentes con lo que voy desarrollando. Entonces, si ya los construí en el planeamiento, pues los voy a seleccionar y los voy a utilizar para la escala de desempeño, ¿verdad? Esta escala de valoración en la escala de desempeño va de 1 a 5, ¿verdad? Y por eso les decía que construyan, que revisen la teoría de los instrumentos. Y como punto número 6, ¿verdad? Que es muy importante también que ustedes empiecen a utilizar la tecnología y que ustedes si han escuchado y algunos puede que ya tengan la experiencia de haber utilizado inteligencia artificial, entonces van a entrar a la aplicación de OpenAI, ¿verdad? Y se van a registrar, van a estar aquí en enlaces, se registran y aquí están todos los pasos para registrarse. Una vez que ustedes se registren en esa aplicación, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, dice que una vez que se registre, van a elaborar una conclusión de una página en donde realizan un análisis de la importancia y la relación del planeamiento y la evaluación y sus implicaciones en la toma de decisiones de la persona docente dentro del proceso de construcción del conocimiento de las personas estudiantes. Posteriormente que ustedes hagan esa conclusión utilizando inteligencia artificial, van a fundamentar con citas bibliográficas si los aportes obtenidos son congruentes con la realidad de las aulas. Entonces,
Cuando ya ustedes tengan esto, ahora sí, vamos y utilizamos los recursos, ¿verdad? Las fuentes bibliográficas para poder fundamentar si esos aportes que ustedes obtuvieron a partir de la inteligencia artificial con ¿verdad? Con lo que se les está dando, si son congruentes con lo que tenemos en las aulas, ¿verdad? Con lo que tomando en cuenta pues la experiencia docente, si son docentes en ejercicios y si no, como desde la parte estudiante si todavía no están ejerciendo, ¿verdad? Y bueno, esa sería la actividad que ustedes van a desarrollar. Muy importante que ustedes al final del trabajo agreguen las referencias utilizadas. Todas las referencias consultadas son referencias bibliográficas y todas tienen que utilizar. Si buscaron de los instrumentos y cómo se construye el instrumento, la rúbrica, entonces van a colocar esas referencias. Si buscaron referencias sobre planeamiento, van a colocar esas referencias. Todas las fuentes consultadas deben de aparecer al final del trabajo en las referencias bibliográficas. Y las citas, ¿cuándo aparecen? Pues cuando ustedes parafrasean una conclusión y tienen que agregar esa cita bibliográfica, ¿verdad? Según fulano, ¿verdad? Según el autor, menciona que y colocamos, si utilizamos página, la página de donde tomamos esa referencia, ¿verdad? Esa es una cita, pero al final del documento debe de venir la referencia bibliográfica. Eso es muy importante para que no lo olviden, ¿verdad? Pues no me he encontrado todavía en esta asignatura, este, documentos sin referencias y eso es bueno, pero sí hay que agregar que pues todavía requiere como un poco de proceso más realizar esos pequeños detalles de presentación de este, de la referencia. Bueno, este, creo que con esto he concluido. Como les digo y les insisto, cualquier duda la pueden hacer a través del foro de dudas o a través del correo de mensajería interna y quedo atenta a cualquier duda. Francis, si no tienes ninguna duda hasta el momento, pues te agradezco que me hayas acompañado hoy en este rato y bueno, eso sería toda la información. Si tienes alguna duda, te Profe, escucho. sí, nada más una pregunta. Entonces, ¿eso es obligatorio ese OpenAI? Y porque es el que vas a hacer la conclusión utilizando el OpenAI. Eso es un poco para que ustedes también vayan utilizando recursos tecnológicos que no, digamos que a veces dicen, no, es que la inteligencia artificial eso, no, es que tenemos que saber utilizarlo. Entonces, parte de eso es empezar a enseñarle al estudiantado desde nosotros como tutores cómo utilizar de una forma asertiva la inteligencia artificial, ¿verdad? Que no es que todo sea malo, simplemente es cómo enseñarles y que puedan canalizar esa información. Está bien, profe, muchas gracias. No, de mi parte, digamos, durante el desarrollo de la tutoría, todo bien. Ahí vamos a ver qué pasa cuando ya esté realizando la tarea y cualquier cosa le consulto. Con mucho gusto para servirle ahí en Muchas el foro de gracias. dudas. Bueno, que tenga una linda noche. Igualmente, gracias.